Nuevo Bazar Pericuapa, una moderna edificación con estacionamientos subterráneos, comida rápida, carrusel y juegos mecánicos. En 3 niveles alberga 1,300 establecimientos comerciales de mucha calidad con buenísimos precios en ropa y calzado. Anteojos, joyería y bisutería. Perfumes y cosméticos, objetos para decoración. Productos deportivos. Electrónica, juguetes. Videos y videojuegos. Y telefonía celular. Además, gimnasio. Spa. Cámaras de bronceado. Tatús. Aplicación de uñas. Estéticas. Y complementos alimenticios. Próximamente, terraza espectacular con vista a las montañas, 8 restaurantes gourmet y un gran centro de exposiciones y eventos. Desde hace 37 años, Nuevo Bazar Pericuapa es un lugar diferente para un shopping muy a gusto. Diviértete, compra y disfruta al sur de la ciudad, en Canal de Miramontes 3155. En el mismo lugar de siempre, Nuevo Bazar Pericuapa, moderno, innovador y vanguardista, donde tus compras generan miles de empleos. Continuamos, queridos amigos, en este programa en el que le estamos presentando a usted y analizando el mensaje que hacia finales del mes de junio los obispos de México presentaron al pueblo de Dios y a toda la sociedad de nuestro país y que refleja una realidad por la que está cruzando la humanidad, tanto en México como en todo el mundo. No hay un solo país que no se haya visto afectado por esto. No hay una sola ciudad, no hay una sola familia que no esté sufriendo y padeciendo por esta pandemia extendida en todo el mundo. Comenzó siendo una epidemia en China y pronto pasó a ser una pandemia en todo el mundo. Nos encontramos en la Universidad Pontificia de México, la Universidad del Papa y de los Obispos de México precisamente. Y yo tengo la dicha de estar conversando con el padre rector, el padre Mario Ángel Flores Ramos, quien tiene una gran visión de la vida de México y de la iglesia también. Padre, estoy fascinado con tus salones, ¿eh? Sí, esto comenzó hace 1 año y medio. La remodelación. La remodelación. Y la extensión. Y fue relativamente rápido, porque en 1 año y medio tuvimos que hacer una demolición de lo anterior, y con todos los problemas que implica una demolición y el INA aquí, y después iniciar la construcción. Era de 1 piso, ahora es de 2 pisos. Sí. Hay doble capacidad, hay espacios más amplios y modernos. Y finalmente hemos concluido hace poco, porque faltaban detalles, hemos podido concluir. Todavía falta el último detalle, que es lo que llamamos las luminarias, ¿no? Ahorita nada más ves focos, pero está prácticamente concluido, gracias a Dios, gracias a muchos bienhechores y gracias a la providencia que nunca nos abandona. Qué bonito suena eso. De eso podemos dar razón muchos. La providencia no nos ha abandonado. Han sido 5 meses, véalo usted bien, y no nos ha faltado lo esencial. Bueno, Padre, volvamos al mensaje de los obispos. ¿Qué visión? Porque en un México polarizado y un poco como con la idea de que los empresarios son malos y solo buscan la riqueza y los trabajadores son pobres y son explotados, esto ha venido como a meter sentimientos que no van, porque se necesita tanto el trabajador como el emprendedor, el que arriesga el capital y pone su talento y que ha tenido que continuar con la responsabilidad de sueldos y de tantos compromisos. A todos ellos les hablan los obispos. Sí, los obispos dan un mensaje muy incluyente, digamos así, y con un deseo de superar esa falsa confrontación, porque finalmente la sociedad somos todos. Quien abre un negocio y puede dar empleos, las grandes empresas nacionales e internacionales que desarrollan también a un país, y los obreros y el que busca por sí mismo un emprendimiento, ¿verdad? Todos somos una sociedad y no podemos vernos como
antagonistas, sino como una gran familia social que está llevando adelante a un país y finalmente al mundo. El discurso polarizante no ayuda a nadie. Y la Iglesia no es en sí misma una presencia polarizante, al contrario, el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio, es descubrirnos todos como hijos de Dios, como hermanos en Cristo, es descubrirnos como una familia. La Iglesia es una familia espiritual y eso debe saber transmitirlo al mundo, y es lo que hacen nuestros obispos. En medio de estas dificultades que nos ponen un poco en tensión de unos con otros, no tomemos el camino de la confrontación. Los problemas económicos se agravan con ese discurso. Sí. Al contrario, el gobierno debe saber apoyar a todos, como lo hemos dicho y como lo expresa el documento, porque al apoyar a los distintos sectores, incluyendo el educativo, aquí estamos en una universidad, incluyendo las empresas, el comercio, al pequeño, al grande, apoyando a todos, pues está cumpliendo con su responsabilidad de servir a una nación. Y junto a esto, pues está el problema de la violencia. Por un lado, el problema económico, que ahora nos afecta a todos, pero por otro lado, un problema que viene de tiempo atrás y que cuando todos entramos en una situación de confinamiento, pues pensaríamos que los violentos también. Pero ojalá. Pero los obispos lo primero que señalan, y bueno, pues es una realidad que todos estamos viviendo, es que el crimen organizado sigue con su actividad como si nada pasara, o tal vez hasta se aprovecha de las circunstancias. Oye, ¿qué tal el atentado al de seguridad de esta ciudad? Claro. Fue el crimen organizado, es un mensajote. Y a jueces de otras partes, ¿verdad? Los jueces de Colima y a los atentados a los que están tratando de superar sus adicciones. O sea, no paran no solo la violencia entre ellos, sino la afectación hacia las instituciones y a la sociedad misma. La frase pues que ya recordabas y que los obispos señalan, parece que los únicos que no están en cuarentena es el crimen organizado. Y esto es una verdadera tragedia en México que debemos seguir buscando soluciones. Nadie puede hacerse a un lado, no podemos olvidar que es un problema de todos, pero que también hay una responsabilidad del Estado. El Estado es el único que está facultado para usar la violencia contra el violento. Y hay una frase muy importante de los señores obispos, donde dicen al Estado le corresponde ejercer la justicia para que no haya impunidad. Sin excepciones. Sin excepciones. Y es que la función del Estado principal es conservar, mantener la seguridad. Claro. Y si el Estado no lo logra. Vamos a las palabras de los obispos de México. ¿Cómo expresan ellos esta realidad, esta crisis económica, esta crisis en la producción, crisis de productividad y esta crisis en la seguridad? Pues el crimen, en sus palabras, no descansa. En su mensaje publicado el 29 de junio bajo el título Abrazar a nuestro pueblo en su dolor, los obispos de México advierten sobre una inminente crisis económica con las palabras: a quienes han perdido el empleo, a las familias que ahora mismo necesitan ayuda para comer, a los papás que ya no podrán pagar las colegiaturas de sus hijos, a las personas que temen el cierre inminente de sus lugares de trabajo, a los que tienen su tienda o negocio familiar y que no han podido abrir ni vender, a los empresarios que han mantenido el sueldo de sus empleados perdiendo capital y acercándose a la quiebra, a todos les decimos: no están solos. Urge que todos los sectores competentes, gobierno, empresarios y sociedad, generemos condiciones que modifiquen el escenario desolador que estamos viviendo. No podemos dejar morir las fuentes de empleo.
Los obispos también señalan la amenaza de una crisis productiva y laboral y presentan un llamamiento a gobernantes y legisladores para que propongan de manera creativa y oportuna las mejores soluciones y los incentivos imprescindibles que permitan sortear los difíciles meses de cuarentena para el sector productivo. Descuidar a los generadores de empleo no tendrá ningún resultado positivo a mediano y largo plazo. Implementar todas las medidas que sean necesarias para preservar las fuentes de empleo y promover el espíritu emprendedor. El episcopado mexicano también ha señalado la crisis de seguridad que se padece en todo el territorio nacional. La violencia es la única que no está en cuarentena y sigue su estela de muerte e inhumanidad en todo México. Suman ya 14,000 asesinatos en lo que va del año. Es obligación del Estado hacer efectiva la justicia que implica la seguridad de los ciudadanos, el castigo a los culpables de la violencia y del crimen organizado, sin hacer excepciones en la aplicación del Estado de Derecho. Padre Mario Ángel, 14,000 asesinatos en lo que va del año, más los de julio, ¿no? Vamos a esperar a que termine julio para ver cuál fue el número. Claro, pero ante esta circunstancia, mira, la tarea del Estado, de todo Estado, el Estado mexicano, el Estado italiano, francés, el que chino, sea, pues es garantizar, como lo decíamos, la seguridad, la paz, la auténtica convivencia, y para eso existe la facultad de un gobierno de poner orden, de ejercer la justicia y de que no haya impunidad. ¿Qué le toca a la Iglesia? Y ahí a veces hay confusión de tareas. A la Iglesia le toca ejercer su labor de convencimiento a la conversión, de mostrar el camino de Cristo, el camino del bien, el camino de la reconciliación. A la Iglesia le toca llamar a la conversión y al cambio de vida. Y al Estado le toca ejercer la justicia. Y a veces parece que el Estado solo quisiera decir, pórtense bien. Esa es tarea de la Iglesia, ¿eh? Y ahí también debemos reconocer que como Iglesia nos está faltando tarea, porque vemos que una sociedad violenta, que va en decadencia moral, pues necesita más la labor de la Iglesia para que las personas, las familias, las comunidades superen este ambiente de decadencia moral. Pero la tarea de la Iglesia es muy clara: predicar la conversión y el perdón. Mira, qué bien suena esto. A ver si usted se da cuenta, mire. ¿Cuántas veces, cuántos años no hemos escuchado, nosotros que hemos hecho programas de televisión desde hace tanto tiempo, discurso por parte de los políticos, que le dicen a los obispos o a los sacerdotes, cállense, ustedes no pueden estar hablando de esto, y te avientan el evangelio, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Y ahora se están cambiando los papeles. Ahora estamos escuchando a un clérigo que dice, no es tarea del Estado estar predicando el buen comportamiento y la observancia moral. Esa es tarea de nosotros, la Iglesia. Es tarea del Estado asegurar y mantener la paz. Seguridad y la seguridad. Aplicando la justicia y el castigo a quien viola las leyes. Y a predicar el evangelio, pues te lo dejamos a ti en tu homilía. Así es. Y a los obispos. Y a mantener tarea. la seguridad, se lo dejamos a los políticos. La Iglesia tiene la tarea de formar conciencias, de orientar hacia el bien, de pedir la conversión y de perdonar al que se convierte, al que supera el camino del mal. Esa es la tarea de la Iglesia. Y aunque le quieran quitar su espacio, su compromiso sigue. Bien dicho. Hagamos una pausa breve. Continuamos para que usted sepa las palabras de los obispos. Gracias hacia nosotros, los que nos partimos la cara tratando de informar. Sea escribiendo en un periódico o en una revista, sea hablando por la radio, sea produciendo para la televisión, informando constantemente, con tapabocas, con riesgo, en toda esta situación, informando de la pandemia, entrando a los hospitales, haciendo toda una tarea de información.
para que alguien venga y diga cállense. Eso no puede ser. Y eso es un derecho a la información, y es también la libertad de expresión. Hablemos también sobre el peligro del ejercicio de la democracia. Muchos años le ha llevado a este país llegar hasta el punto de tener unas elecciones auténticas y aseguradas. De todo esto hablan los obispos, Y hablemos también de la amenaza evidente de una crisis social, que se pueda romper el orden social. Ya hemos visto pintarrajeos, bombas molotov, se han tenido que proteger monumentos, iglesias, ya lo hemos visto. Esas son lucecitas rojas. Esto y más después de una pausa. Universidad Pontificia de México. Fundada en 1553, es la Universidad del Papa y de los Obispos de México. Licenciaturas en Teología, Filosofía, Derecho Canónico, Derecho Civil y Ciencias Religiosas. Diplomados en Espiritualidad y Mística, Teología, Filosofía, Latín, Hebreo, Griego, Antiguo y Nuevo Testamento, Liturgia y Religiones del Mundo. Taller para grupos litúrgico-musicales. Informes en www.pontificia.edu.mx o al 5573 0600.